La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Estamos entrando a la lección número 14, versículo de memoria. Hace un momento algunos lo expresaron, lo aprendieron en la semana y ahora nos hicieron favor de compartirlo. Gracias, hermanos. Voy a leerlo y después de esto vamos a orar a nuestro Dios. Decía Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu bendito nombre. Mora en nuestra mente, mora en nuestro corazón, Señor, y háblanos en esta mañana a cada uno de nosotros. Recuerda lo que en la semana nos enseñaste y ayúdanos a aprender lo que hoy tú quieras regalarnos en tu amor y misericordia. Gracias por Jesús, Señor. Gracias por todo lo que nos regalaste. Gracias por todo lo que nos has de dar en esta mañana y lo que nos has de dar en los días que nos prestes de vida en esta tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a buscar en la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 15 días atrás tocamos ese texto y nuevamente lo vamos a tocar porque es necesario que lo tengamos muy presente en nuestras vidas. Versículo 21, primera de Pedro 2:21. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que se comendaba a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Apresado y juzgado, se llama la lección en esta mañana. Y sin duda alguna, Dios nos enseñó muchas cosas. Y les pedimos, hermanos, que en esta mañana nos concentremos en las acciones y reacciones que tuvo el Señor Jesús en el momento de ser apresado y ser juzgado. Porque es necesario, tal vez, que alguno de nosotros algún día igual sea apresado y sea juzgado. Y es necesario que si eso nos llegara a acontecer, las reacciones de nuestro Señor Jesucristo las tengamos también nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién de nosotros nos gustan las injusticias? ¿Verdad que no? ¿A quién de nosotros nos gusta que se hagan las cosas de una manera malintencionada, de una manera tramposa, de una manera ilegal? ¿Verdad que a nadie? Y hay una pregunta más. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo cuando ves estas cosas en la vida? ¿Puedes controlarte? ¿Puedes quedarte callado cuando ves que le están cometiendo alguna injusticia a alguna persona? ¿Puedes quedarte callado cuando sabes que te están calumniando, que están diciendo muchas cosas de ti que no es cierto?
¿Cómo reaccionas? ¿Cómo hemos reaccionado, hermano? Tal vez la mayoría de todos y tal vez todos hemos reaccionado de una manera incorrecta. Tal vez hemos reaccionado de una manera de justicia. ¿Me hago entender? Reaccionar de una manera correcta no necesariamente tiene que ver con reaccionar de una manera justa. ¿Sí, hermanos, me hago entender? Reaccionar de una manera correcta no necesariamente tiene que ver con reaccionar de una manera justa o con justicia. Analicemos la frase. El Señor Jesús le hacen un juicio ilegal. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesús reacciona de una manera correcta, pero no reacciona de una manera justa. Ya sí me entienden, sí me hago entender. Reaccionar de una manera justa, ¿qué hubiera sido? Así es. Se defiende. ¿Eh? No lo hizo, pero su reacción fue correcta. ¿Qué era más fácil o qué es más fácil para el ser humano? ¿Reaccionar de una manera correcta o reaccionar de una manera justa? Justa. Y algún día tú y yo vamos a tener que reaccionar de una manera correcta, aunque no de una manera. Ya me entendieron, hermanos, qué bueno. Qué bueno. Los capítulos 14 al 16 de Marcos son conocidos como el relato de la pasión, porque describen el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Como fue señalado en la lección número 9, los últimos 6 capítulos de Marcos cubren apenas cerca de una semana. La mayoría de los eventos allí registrados ocurren el jueves y el viernes de la semana de la Pasión. La muerte de Jesús tiene lugar el viernes y su resurrección es el domingo. La lección de esta semana se centra en Marcos 14. Comienza con la quinta historia sándwich, la cual vincula dos acciones opuestas en relación con Jesús. Sigue la última cena, tras la cual tiene lugar su lucha en Getsemaní. Allí es arrestado y llevado ante los dirigentes religiosos para ser juzgado. La escena del juicio está relacionada con la negación de Jesús por parte de Pedro, que constituye la sexta y última de las historias sándwich registradas en Marcos. Nuevamente ocurren dos acciones opuestas, pero por un giro irónico afirman la misma verdad. Dos tramas narrativas avanzan de la mano a lo largo del relato, con un estilo nítido. Marcos pone delante del lector estas tramas enfrentadas mientras revela el triunfo de Jesús. Y al darle la vuelta a su folleto en la parte del domingo, ustedes encuentran dos historias. Una está relacionada con un hombre llamado Judas. Y la otra historia está relacionada con una mujer que Marcos no dice que sea María, ¿verdad? Y encontramos ahí cosas muy interesantes, hermanos. Y si ustedes ven, la lección nos lleva a que miremos a esta mujer, a que miremos a Judas. Y como ya eso lo hicimos en la semana, ahora en esta mañana, vamos a olvidarnos un poquito de esta mujer. Vamos a olvidarnos un poquito de este hombre y vamos a concentrarnos en quién. En Cristo.
Algo que el Señor Jesús hace con Judas, que solamente lo hubiera podido hacer tomado de la mano de Dios. O lo hubiera podido hacer de otra forma. ¿Cómo se porta Cristo con Judas? Cristo sabe que dentro de unos minutos, horas, Judas lo va a traicionar. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Y cómo se porta Cristo con él? Con amor. A veces como seres humanos nos cuesta trabajo amar a aquellos que te hacen bien. Y como seres humanos nos cuesta más trabajo amar a aquellos que tú sabes que dentro de un ratito te van a entregar. Te van a entregar al gobierno de una manera injusta. Vas a padecer muchas cosas. Pero hubo alguien, aquel que tú amas, aquel que está cerquita de ti, que es el que te va a entregar. Jesús sabía esto. ¿Cómo reaccionó Cristo? Ya dijeron. Con amor. ¿Reaccionó con paciencia? ¿Reaccionó con humildad? Hermano, algún día tal vez tú estés en una situación parecida a la de Cristo. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Cuál es la reacción que Dios espera que tú tengas en ese momento? Amor, paciencia, humildad. Por eso decíamos hace un momento que nos concentráramos un poquito en las acciones y reacciones. ¿Cómo se porta Cristo con aquella mujer que aparentemente está tirando 300 denarios? El sueldo de casi un año. Y la mira con ternura. ¿Mande? La defiende. Hermano, si tú hubieras estado en ese círculo, si yo hubiese estado en ese círculo en ese momento, y ves que alguien tira 300 denarios, porque era lo que se estaba viendo en ese momento, ¿cómo hubiera reaccionado? Igual que Cristo o igual que la gente que dijo, mira lo que está haciendo, cómo está desperdiciado. Hermanos, si la respuesta es que en una forma honesta hubiéramos reaccionado como la gente, eso quiere decir que estamos preparados. Eso quiere decir que hay algo en nosotros que con la ayuda de Dios hemos de quitar. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto cuando tú ves algo, inmediatamente empiezas a hacer juicios? Juzgamos conforme a las apariencias. Juzgamos conforme a lo que se ve. ¿Tienes esa costumbre? ¿Tengo esa costumbre? Debiéramos de preguntarnos. Tenemos que analizar, tenemos que ver para juzgar, como dijo Cristo, con justo juicio, no conforme a lo que se ve, no conforme a las apariencias. Cuando juzgamos conforme a las apariencias, ¿tenemos posibilidades de equivocarnos? Sí, hermano. Sí. Cristo estaba juzgando conforme a las apariencias. No, con justo juicio. Justo juicio. El juicio que está haciendo Cristo es un juicio justo. Aun cuando Él sabe que dentro de un ratito le van a hacer un juicio muy injusto. Muy injusto. Judas, ¿cuántas monedas de plata hace el convenio? 30 monedas de plata. Una tercera parte, dicen los que saben, de lo que aquella mujer dio. Una tercera parte. El salario de casi 4 meses.
En eso vende, en eso entrega lo más importante para él en ese momento. Hizo un cambio. Aquella mujer estaba practicando algo que nuestro hermano nos habló hace un momento. ¿Verdad que sí? Estaba esperando en dar. ¿Con cuánta recompensa? Nada de cambio. Un día, hermano, tú vas a descubrir, si es que no lo has hecho ya, el gozo que se siente cuando das. ¿Lo has experimentado? Tal vez sí. Das algo y ¿cómo te sientes? A ver, hermano, no lo hemos experimentado. Una satisfacción bonita. Tranquilo. Ahora, ¿tú lo hiciste con esa intención? No. Tú viste a una persona, tú viste que necesitaba y en ese momento tú le das. En ese momento a lo mejor no te pones a pensar si te va a hacer falta a ti. No, no. Tú ves que necesita. Y entonces tú le das. Y ahora tú sientes una satisfacción. Tú sientes una satisfacción que si vamos al lugar donde donde venden las satisfacciones y preguntamos, oiga, ¿me puede vender una satisfacción? ¿Qué te van a decir? ¿Verdad que no se compra? ¿O si se compra una satisfacción? Y entonces cuando tú ves a alguien que necesita, inmediatamente tú dices, ay, mira, necesita, mira, te regalo esto. En ningún momento pensaste que era para tener algo a cambio. No, tú viste que lo necesitaba, te desprendiste. Pero en eso llega esa satisfacción. Y el cristiano actúa así. El cristiano actúa así, hermanos. El cristiano reacciona así. ¿Ves que alguien necesita? Inmediatamente, ¿ves? Si es posible lo que tú tienes, no te pones a pensar que a lo mejor mañana no vas a tener. Entonces, esa es la reacción de un cristiano. Hermanos, cuando ya empezamos a pensar, no, pero luego ¿con qué voy a pagar la renta? No es que no me va a alcanzar. A ver, vinieron 3, 5, 6, 8, 10 familias a una comida que ofrecí. Pero yo solamente hice provisión para la mitad. ¿Y ahora? No, las tortillas, no, ¿cuándo me van a alcanzar? Hermanos, esa es una reacción no de un cristiano. ¿Qué va a hacer el cristiano? Dar. Si llega la hora de comer, bueno, hay que dar de comer. ¿Se acuerdan de los apóstoles? ¿Qué les sugirieron a Cristo? Vamos a comprar. ¿Y qué les dijo Cristo? Ustedes son los que tienen que dar. Hermanos, hay cosas que sin duda tal vez las hemos experimentado. Y ni cuenta te has dado. Y qué bueno. Porque un cristiano cuando hace esas obras, ni cuenta se da. Es parte de su vida. ¿En qué se pone a pensar cuando ve a aquella persona que necesita zapatos? En eso se pone a pensar nada más. Es más, ni siquiera se pone a pensar que es de la iglesia adventista, no se pone a pensar que es de la iglesia X, no se pone a pensar que tiene tanto tiempo de conocer a Cristo, no. Únicamente se pone a pensar en aquel que necesita. Va y compra los zapatos, si ahí tiene, mira, te regalo tus zapatos. Tampoco se pone a pensar, no es que no le van a gustar, no es que eres un muchacho y él quiere andar a la moda, no le van a gustar.
Tampoco se pone a pensar, no, no, es que los zapatos que yo le puedo regalar, pues ya están un poquito gastados. Tampoco se pone a pensar en eso, hermano. Estamos hablando, hermanos, de acciones y reacciones de Cristo. Justo antes de ir a la cruz. Comentamos que él sabía cómo le iban a entregar. ¿Quién le iba a entregar? Sin embargo, ¿cómo se portó con Judas? Hicimos la pregunta y aquí todos me contestaron con amor. Y así fue. Aún sabiendo que le iban a tratar mal, el juicio que le iban a hacer iba a ser un juicio injusto. ¿Eh? Normalmente el juicio jamás se hacía en la noche. ¿Y en qué momento se lo hicieron a Cristo? En la noche. Era injusto. Sin embargo, Cristo, su acción, su reacción fue de una manera sobrenatural. Una reacción muy parecida a la que tú y yo debiéramos de tener si estamos en alguna circunstancia similar un día, hermanos, que lo más seguro es que sí. Termino esta parte diciendo lo siguiente. ¿Cómo reaccionó Cristo cuando aquellos que estaban llegando a llevárselo, el apóstol Pedro agarra la espada y corta una oreja? ¿Cómo reaccionó Cristo? Con amor a Pedro y con amor al soldado, aquel que venía por él. Hermano, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿De veras también tú hubieras dicho, a ver, te voy a poner tu oreja? ¿O hubieras dicho, qué? Somos humanos, hermanos, y estamos en un proceso de aprendizaje, pero tenemos que ver a Cristo, cómo reaccionó en esas situaciones. Le estaban cometiendo injusticias, ¿cuál fue su reacción? Vuelvo a decir, porque un día tal vez tú estés en una situación parecida y cómo vas a reaccionar, cómo voy a reaccionar. Fue un hecho inolvidable, no tanto la forma, lo que hizo aquella mujer, lo que hizo Judas. En sí, bueno, fue un hecho inolvidable, pero hay un hecho inolvidable más allá, aquello que hizo Cristo, aquella reacción de Cristo. Portarse con amor con personas que él sabe que lo van a entregar. Portarse con amor con alguien que le cortan una oreja, que va por él. El amor de Cristo, hermanos, fue en momentos donde hubo gente que le dio la bienvenida a la entrada de Jerusalén y que lo alababan. Se portó el amor de Cristo, pero el amor de Cristo se portó también cuando aquella gente lo estaba tratando mal, injustamente. Adelante. Sí, lo que pasa que en una escuela sabática vimos pasada que yo creo que a diferencia de nosotros, hoy en día, como ya bien dijiste, a nosotros nos hacen eso y reaccionamos de una manera diferente. Pero creo que tal vez pudiera ser diferente porque Cristo no veía lo que esas personas eran, sino que Cristo veía lo que podían llegar a ser. No sé si ese es el secreto o parte de que hoy en día tal vez que nosotros reaccionamos mal, vemos lo que son las personas, vemos lo que hacen las personas, las injusticias, y pues tal vez como humanos pues nos llenamos de indignación, de coraje, por nuestro carácter equivocado, ¿no? Pero tal vez si miráramos a las personas no lo que son, sino lo que pudieran llegar a ser por Cristo, lo que Cristo pudiera llegar a ser por ellos, lo que hizo y lo que pudiera llegar a ser por ellos, tal vez pudiéramos mirarlos diferente y reaccionaríamos diferente. Yes. ¿Alguien más? Mire, hermano, mire, es parte del secreto. Decíamos también semanas atrás, si una persona
viene a ti agresivamente, te está agrediendo, tú sabes de antemano que detrás de esa persona, ¿quién está? ¿Por qué sentir coraje por la persona? Si alguna indignación o coraje debieras de sentir, es contra. Pero normalmente como seres humanos ni nos acordamos de Satanás en ese momento, si no es la persona. Pero ¿cómo es que esta persona dice esto y él, y esto, fíjense, de él, no lo de Satanás. ¿Cómo es que me está diciendo esto si él es esto? Con la persona. Hermanos, tenemos reacciones equivocadas a veces, ¿verdad que sí? Hermanos, durante nuestra vida vamos a tener oportunidad de mostrar el carácter de Cristo. Y ya hemos tenido esas oportunidades en momentos que han sido difíciles para nosotros, pero no tanto. Y saben, hermanos, tristemente, y lo digo por mí, hemos fallado. Y si Dios me hubiera tomado en cuenta, me hubiera calificado esa reacción mía, a lo mejor me pone cero. Pero ya de mañana, Dios te vuelve a dar otra vez la oportunidad de representarlo en una forma correcta y reaccionar como Cristo lo haría si estuvieras en tu lugar. Y hasta este momento, hermanos, hemos fallado, hemos fracasado. ¿Qué va a pasar mañana? Ojalá, hermanos, ojalá el día de mañana cuando tengamos una reacción. En las cosas no tan grandes, porque Dios es misericordioso y no te va a dejar llegar a ti algo que no puedas soportar. Así es. Pero si tú mañana vences algo en algo pequeño, cuando vengan las pruebas difíciles, que vendrán, entonces pues también vas a reaccionar de una manera positiva, de una manera correcta. Adelante. Sí, pues realmente esto platicábamos en la semana, ¿verdad? Y cuando llegan esas pruebas, pues le debemos de agradecer a Dios por dejar llegarlas. Pero como ya dijiste hace un momento, pues le pedimos perdón a Dios, porque parece que, dices tú, lo digo por mí, no hicimos lo correcto, no hicimos lo que Jesús hubiera hecho. Entonces, al darnos cuenta de que fallamos, pues si bien tal vez nos ponemos tristes, tal vez nos lamentamos, y Señor, pues te fallé. Pues también recordemos que es una oportunidad que Dios nos da para mostrarnos el carácter que todavía tenemos, que tal vez pensamos que estamos ya bien, pero entonces Dios nos pone eso y nos dice, mira, lo doy a entender, entonces que ojalá que si Dios nos presta vida y llega otra prueba, otra oportunidad a nosotros, pues ojalá que en esta ocasión podamos dar buen testimonio para honra y gloria de Él. Y obviamente, pues que perdone nuestras faltas pasadas. Así es. Bien, hermanos, cuando viene una prueba en esta situación, alguien viene y te agrede. Y pasan a veces horas, a veces días, y tú todavía no te das cuenta la prueba en la que te llegó, en la que te dejó Dios llegar y que tú la reprobaste. Pasan días, pasan horas, y ¿en quién en quién estás pensando? En la persona que te agredió. Con coraje estás pensando. Y cuando bien nos va, le estamos diciendo a Dios, ay Señor, quítame este coraje que siento contra fulano, contra fulano. Cuando bien nos va. Pero cuando no, ay Señor, tú sabes que yo no quiero sentir esto, pero qué mal me cayó. Piensas en aquella persona, pero no piensas en que eso fue una prueba para ti. Viene una persona pidiéndote una ayuda. Piensas en que está siendo probado la persona, pero pocas veces piensas en que está siendo probado tú. Ay, mira, fulano, no, está pasando un momento de prueba. Sí, pero tú también. Tú también. ¿Surgen excusas para no ayudar?
Por montón. ¿Y el amor de Cristo? ¿El amor de Cristo dónde está? Una pregunta más. ¿Cristo hubiera hecho eso? Miren, hermanos, a veces en una forma justificable, según nuestra mentalidad, no damos. No, no es que es para tomar. No, no es yo lo vi drogándose. ¿O ¿Cómo le voy a dar? Ahora, es injusto que yo le dé, pero ahora, ¿no era injusto que Cristo también mostrara amor con aquellas personas que... Era injusto, pero era correcto. Y es el modelo para nosotros. ¿Ibas a decir algo? Sí, si alguien tenía justificación para actuar justamente era Cristo. Y no lo hizo, aún así no actuó justamente. ¿Sí? Porque había otra cosa más grande que la justicia, pues el amor. Así es. Y entonces, pues qué bueno que llegue esto a nosotros, ¿no? Para que Dios nos ayude para, pues, quitar todos estos defectos que pudiéramos o que tenemos. Así es. Hermanos, ¿el perdón es justo? No, el perdón no es justo. Sí, sí, sí me da a entender, ¿no? Pero es lo correcto. Una persona que mata el hijo de alguien y aquella persona que lo perdona, ¿es justo ahí? No, no es justo. ¿Qué fuera lo justo? Él pague a aquel que hizo el mal y no lo perdona. ¿Es justo? Sí, él la hizo, pues. Hermanos, me hago entender. ¿Sí? Pero entonces, miren esta frase que se oye mal, pero analícenla y es correcta. El perdón es injusto, hermano, pero es correcto. Y tú y yo tenemos que ver esto, porque de lo contrario a veces te justificas. No, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo le voy a perdonar mis esto y esto? Esto no es justo. Sí hemos dicho así o no. Es que esto no es justo. Hermano, ¿y quién te dijo que las cosas son justas? Hermanos, ¿la muerte de Cristo era justa? No, 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 no era justo, porque quien debía morir, ¿quién era? Nosotros. Pero él se pone, dice, y miren que aceptamos y se acepta muchas veces excusa. No, es que no es justo, mira lo que me hizo. No es que no es justo. Ah, no, no está bien. Hermanos, esto no dice Dios. Para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció. Lo leímos hace un momento. Dejándonos qué? Ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual cuando le maldecía, ¿qué hacía? Bendecía. No amenazaba. Señor, tú sabes. Así es. Este es un asunto, hermanos. ¿Qué tan fácil como seres humanos? Bien dificilísimo, hermanos. Pero es un asunto donde con la ayuda de Dios hemos de llegar. Y no solamente a decirlo, sino a sentir. No es el carácter que Dios está esperando que se vea en los hijos de una forma completa y entonces vendrá a reclamar a sus hijos. Sí lo hemos leído, ¿verdad? Y aquí la pregunta es para ti y es para mí en forma personal. ¿Cuánto nos falta? Si tú me dices que te falta mucho, y si yo pienso que me falta mucho, hermanos, eso quiere decir que si ayer me hubiera llegado una prueba como esta, saco cero. Y si el día de ayer me hubiera ido a la tumba, ¿con qué preparación me voy a la tumba? La reacción de Cristo. Llegamos a la Santa Cena. ¿Favoritismos? ¿A cuántos le lavó los pies?
¿Y a Judas? ¿Creen ustedes, sinceramente, hermanos, y honestamente, creen ustedes que cuando Jesús le lava los pies a Pedro, lo hace de una manera con mucho amor y ahora se pasa a lavárselos a Judas? ¿Creen ustedes que hubo diferencia? 12 apóstoles, él les lava los pies ¿a cuántos? Un acto de siervo, un acto de humildad. ¿En qué momento haces tu Cristo? Justo antes de ir a la cruz, en un momento difícil. En un momento difícil. No sé, hermanos, si algún día ustedes pensaron que la cena había sido en viernes. No, en jueves. Y si pensamos que la cena fue en viernes, pues a veces la ponemos a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana. Sí, porque el viernes, bueno, a las 3. Pero no, la cena fue un jueves y fue por la noche. Por eso, hermano, en esta semana que ya está transcurriendo, pregúntate, ¿las reacciones de Cristo son iguales que las mías? En esas situaciones, ¿serían iguales que las de Cristo? ¿Qué más sucede ahí en la Santa Cena, hermanos? Eh, es parte de la Pascua, la Santa Cena. Hay una sustitución de la Pascua, ¿por qué? Por la cena. Hay unos emblemas, hay un pan y hay un vino ahí que están simbolizando ¿a qué? El cuerpo y la sangre. Ese cuerpo y esa sangre de Cristo no era suficiente que Él pasara junto a nosotros, sino que tenía que tomar. Dice Cristo así, este es mi cuerpo. Un símbolo de lo que es Cristo, que por nosotros, por vosotros es. Y entonces ahora, cuando hay este rito, hay esta ceremonia, si ustedes y yo vemos un poquito, todos los discípulos comen y beben. Y esto lo digo porque, bueno, hay lugares, hay denominaciones donde solamente hay una persona el que lo come. Y, y esto es necesario que miremos la importancia, porque dijo Cristo, en verdad os digo que si no comieres y bebieres la sangre, ¿qué más dice? No tendréis vida eterna, no tendréis parte conmigo. ¿Qué más dice? Yo soy el pan vivo, dice Cristo, que descendió. El pan vivo, Cristo Jesús. Y hermanos, aquí hay tanta distorsión en cuanto a esto. En el versículo 63 de San Juan 6, dice a qué se refiere Cristo, cuál es el significado de estos emblemas. Si quieren buscarlo de pasadita, porque hoy en día hay algunos lugares donde piensan que esa sangre, ese cuerpo, es sobre todo la hostia, el emblema del sol. 6:63. Todo el capítulo 6 de Juan está precioso, hermano. Pero no es parte de la lección y por eso, bueno, no nos metemos tanto ahí, pero todo el capítulo está precioso. ¿Qué quería decir Cristo cuando dijo, el que no come mi carne y mi sangre? ¿A qué se refirió? ¿Cómo dice el versículo 63? 6:63, ¿cómo dice? ¿Lo tienen por ahí? ¿Cómo dice? El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, ¿qué cosa es espíritu y qué cosa es vida? Las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo son espíritu y son.
¿Con qué se compara la palabra o las palabras de Cristo? ¿Con qué se comparan? Con comida. Que está en armonía con lo que dice Jeremías 15, versículo 16. Halláronse tus palabras y yo las comí, y me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Así es que cuando dice Cristo que no comiere mi carne y no bebiere mi sangre, se está refiriendo a su palabra. ¿Sí estamos de acuerdo, hermano? Está refiriendo a su palabra. La importancia de la palabra de Dios, hermano. Es la comida, es la que da vida. Vamos a ver de pasadita, libro de Lucas, capítulo 6. No nos perdemos, estamos hablando de la comida, estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios. Si tú y yo entendemos el texto que vamos a leer, hermano, si tú y yo entendemos el texto que vamos a leer, jamás vamos a tener que alguien nos diga que tenemos que leer la Biblia. Jamás vamos a tener la necesidad de que alguien nos diga. Lucas 6, 12 al 19, dice de la siguiente manera. Lucas 6, 12 al 19. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13. Cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Versículo 14, 15 y 16 habla de esos apóstoles, que eran 12. Versículo siguiente. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Escuchemos con mucha atención, hermanos, y concentremos en lo que dice ahí la Biblia. No les había dicho esto, así es que bueno, me regreso a ese texto. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. ¿Y qué más había? Y una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Ahora escuchen, hermanos, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. En un momento me regreso. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y fueron sanados. Va la pregunta. ¿En qué momento la gente era sanada? Miren qué interesante está esto. Cuando escuchaban a Cristo, cuando escuchaban la palabra de qué? De Dios. Cuando tú entiendes la importancia de la palabra de Dios, no tienes necesidad que Cristina, Pedro, Marco venga y te diga, hermano, lee tu Biblia. ¿O si tienes esa necesidad? ¿Tú lo entiendes? No hay necesidad de que Lina y Aarón le digan a Magali, a ver, hijos, vamos a leer. No, porque ellos solos van a entender que tienen que leer. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, mira cómo te curas de tus enfermedades físicas nada más. No, había atormentados, enfermedades espirituales, enfermedades emocionales de todo tipo. Hermano, ¿estamos entendiendo? Esto lo comprobamos cuando dice la hermana White, que hoy el árbol de la vida es este. ¿Lo hemos visto? Está en el comentario bíblico adventista. Hermanos, por eso la importancia de leer la palabra de nuestro Dios.
¿Cuál era la razón por la que Cristo reaccionó de una manera correcta? Toda su vida reaccionó de una manera correcta a Cristo. La oración y ¿qué más? El estudio de la palabra de Dios. Dios te ama mucho y Dios me ama mucho. Y le agradecemos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Pero ojo, con todo ese amor que Cristo nos ama, con todo ese amor que Dios nos ama, si tú no lees, si tú no oras, cuando llegue el momento de que tienes que reaccionar de una forma correcta, ¿qué crees que va a pasar? ¿Te ha pasado que a veces tú reaccionas de una manera que tú no esperabas? Y que cuando pasa el tiempo dices, pero ¿cómo reaccioné así de feo? Hermano, tus intenciones eran buenas, reaccionar bien, pero finalmente, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la razón? No estabas preparado. Por eso vuelvo a decir esto. Dios nos ama y nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Esto lo sabemos, creo que muchos. Pero si tú no lees, si tú no oras, hermano, mucho me temo que cuando venga el momento de reaccionar como Cristo reaccionó, mucho me temo que no vas a poder, aunque tengas esa disposición. Ahí está el secreto, hermano. Y es un secreto que lo hemos visto, es un secreto a voces, lo hemos visto por muy buenos predicadores. Estudia, escudriña la Escritura, ora a Dios. ¿De qué tamaño son tus oraciones? ¿De 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos? ¿Y las de Cristo? ¿Por qué será que Satanás nos quita el tiempo para orar? ¿Por qué será que Satanás nos quita el tiempo de leer? Ah, porque Satanás quiere que cuando vengan pruebas a ti, tú tengas que reaccionar, tengas que representar correctamente a Cristo, lo hagas de una forma incorrecta. ¿Estamos entendiendo, hermano? Piensa por un momento, en la semana que transcurrió, ¿cuánto tiempo Satanás te quitó para que no leyeras? ¿Cuánto tiempo Satanás te quitó para que no oraras? Y a los que nos deja orar, a veces las oraciones son 100% egoístas. A veces nuestras oraciones son 100% terrenales. Oraciones egoístas, yo, mi familia, yo, mi familia, yo, mi familia, y los demás. Oraciones terrenales, Señor, no me alcanza el dinero, dame más. Y las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado, hermanos, que nos ha regalado, ¿cuándo pedimos por esas bendiciones? ¿Cuántas veces has pedido por el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, necesitamos, Señor, urgentemente, mira que nos ayudes porque como iglesia estamos haciendo cosas? ¿Cuántas veces hemos pedido por los pastores? ¿Cuántas veces hemos pedido por la gente mala, como le llamamos? ¿Cuántas veces? Y yo espero, hermanos, que se entienda que cuando alguien pide por la gente mala, no está pidiendo lo malo para ellos, pidiendo lo bueno. ¿Cuántas veces alguien te dice, mira, yo soy un asesino, maté a tantas personas? Y tú dices, mira, quiero orar contigo para que Dios te... O se te viene en la mente cómo los mató y todo aquello, y entonces viene un sentimiento, no, bueno. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cuáles son nuestras reacciones en esas situaciones, hermano? Miren, yo sé que no estoy repitiendo exactamente lo que dice la lección, hermano. Ustedes ya lo vieron en la semana. Pero no nos estamos saliendo del tema.
Porque estas cosas son prácticas, estas cosas es necesario que tú y yo las sepas y que te preguntemos y nos analicemos ahorita cómo son nuestras reacciones cuando estas cosas injustas pasan alrededor o en nosotros. Getsemaní. ¿Se acuerdan qué significa, María? Getsemaní. Una prensa de aceite, ¿verdad? Getsemaní. Miren, hermanos, y aquí va una pregunta que tal vez vamos a diferir. Vamos a diferir tal vez en esta pregunta, o más bien en la respuesta. Pero bueno, es parte de... ¿Qué pide Cristo en su oración? Hermano, ¿estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos de acuerdo que Cristo no está pidiendo nada más que... ¿Sí lo vieron ahí? ¿Sí lo vemos ahí, hermano? Que dice Cristo al final de la oración, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ojo con esto. ¿Contestó la oración Dios, sí o no? Hermanos, ¿sí estamos de acuerdo? Y para algunas personas tristemente dicen que Dios no le contestó la oración. Que Cristo pidió y que Dios dijo, no. Dios contestó. Cristo dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga. Y entonces dijo Dios, bueno, esa es mi voluntad. Es necesario que mueras por cada uno de nosotros. Y saben, hermanos, que de una manera muy personal, cuando Cristo está pidiendo, mira, Señor, haz tu voluntad, no la mía. Y sabes que Dios pensó en ti, Cristo pensó en ti, Cristo pensó en mí. Pensó en ti y entonces Él está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Y Él murió por ti y Él murió. Ahora te hago la pregunta bien directa. ¿Cuánto le debes a Cristo? ¿Cuánto le debes a Cristo? ¿Cuánto le debo a Cristo? Saben, hermanos, que si tú dices que le debes a Cristo mucho, le debemos, hermanos, le debo todo. Por esa deuda que tengo tan grande con Cristo. Lo mínimo que le puedo decir día con día, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Y por mucho que me golpeen diariamente, jamás voy a padecer lo que Cristo. ¿Será que en alguna parte del mundo habrá personas que les gusta quejarse? ¿O no? ¿Será que en alguna parte del mundo hay personas que están molestos con Dios? Tristemente, sí. Se quejan de cositas grandes o pequeñas. A veces pequeñitas y a veces ya dijeron por ahí. ¿Será que algunas personas, hermanos, no nos sentimos contentos con nada? Y la pregunta es, ¿eso es correcto delante de Dios? ¿Cómo debería ser la vida del cristiano? Feliz. Por todo lo que Dios nos dio, hermanos, por su amor, por su vida que dio por nosotros. Dios me amó tanto que dio a Cristo.
Dios te amó tanto que dio a Cristo por ti. Por eso, hermanos, lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer es buscarlo, buscar a Dios, buscarlo y encontrarlo. ¿Por qué? Todo corazón. Adelante, Marco. Cuando muchas veces escuchamos esa frase, es que Dios no me entiende, pues es que no hemos visto completamente el panorama de nuestro Señor Cristo Jesús, cómo Él padeció todo eso. Leo una parte del deseo de todas las gentes, el capítulo 74, que se llama Getsemaní. Dice que cuando iban acercándose al jardín de Getsemaní, dice que iban platicando todos, pero a cada paso que iban se fue haciendo un silencio, hasta que todos se quedaron completamente callados. Y dice, bueno, lo leo textual. Sí, adelante. Dice, sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, Cristo exclama, mi alma está muy triste hasta la muerte. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo de su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esta extraña tristeza iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba, como si estuviese por caer. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo, dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces lo sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Y bueno, pues sigue diciendo muchas cosas interesantes. Cuando analizamos todo el capítulo, pues vemos la terrible carga que estaba soportando. Por eso las palabras que se comentaban hace un momento, si es posible, pase de mí esta copa. Dice también, y con eso termino, que Cristo deseaba un intercesor. Tú y yo anhelamos un intercesor y sí lo tenemos, hermano. Tenemos. Otra vez vuelvo a decir lo que dije hace ratito, hermano. Cristo padeció por ti y por mí. Padeció lo máximo. Pero no hubo un miedo excesivo en él, como algunos piensan. Él siempre enfrentó las cosas como debía de enfrentarlas. No solo tomado de la mano de Dios, como tú y yo debiéramos. Todos los días. No salgas de tu casa, hermano, sin antes orar, sin antes estudiar. No salgas de tu casa sin antes estudiar, sin antes orar. Así vayas a una cuadra. O sea que de una cuadra no te puede pasar nada. ¿A que sí? Hay una parte, hermanos, ahí de la lección. Cuando empieza la lección, empieza hablando de 2 personajes. La mujer, ¿se acuerdan? Y Judas. Sí. Y ahora la lección al término habla de otros 2 personajes. ¿Quiénes son? Judas y Pedro. ¿Qué pasó con Pedro, hermano? Hasta el final, Pedro tenía una enfermedad que se llamaba justicia propia. ¿Se acuerdan de esto? ¿En quién creía Pedro? En él. ¿En quién tenía su confianza? En él. Cuando vemos la vida de Cristo, vemos que Cristo fue un hombre de mucha oración, que sus necesidades físicas no le impedían el orar. El cansancio no le impidió orar. El sueño no le impidió orar.
Pero ¿qué pasó con Pedro? Cuando tenía que estar orando, estaba dormido. Y entonces aquí vemos a Pedro y vemos a Judas. ¿Cuál fue la diferencia de uno de otro? ¿Cuál de los dos sufrió? ¿Cuál de los dos sufrió? ¿Judas o Pedro? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, los dos. Imagínense lo que sentía Judas cuando se dio cuenta que todos sus planes eran puras estrategias que el diablo había puesto en su cabeza, pero que finalmente fracasaron. 2 capítulos ahí en Deseados, yo espero que los hayan leído, ante Anás, ante Caifás y Judas. Entonces los dos sufrieron, pero el sufrimiento de Judas fue lleno de remordimiento y fue para muerte. El sufrimiento de Pedro fue de arrepentimiento y fue para vida eterna. Así es que tal vez tú y yo tengamos que pasar uno de los dos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto le sirvió a Judas sufrir con remordimiento? ¿O sí le sirvió? Se le vino todo el mundo encima. Las estrategias que Satanás le había puesto en su cabeza se le vinieron abajo, porque tenía buenas intenciones Judas, quiero que sepan. Y los que leyeron el capítulo se darán cuenta que tenía buenas intenciones. Dice Judas, no, tenía buenas intenciones Judas, hermano, porque pensaba Judas así, voy a presionar a Cristo y al final va a salvar a todos y va a establecer su reino, ¿sí? Y me va a dar un premio, y qué mejor premio de estar cerca de él, ¿sí? Si notan ustedes, no eran malas intenciones, pero era un engaño de Satanás. En tu cabeza y en mi cabeza, Satanás puede poner cosas buenas, pero pueden ser engaño, hermano. Hemos de tener los ojos bien abiertos. Aquello que dice la gente, no todo lo que brilla es oro, es cierto. Andas buscando trabajo y de pronto te encuentras con un trabajo donde te dicen, mira, vas a ganar 10,000 pesos. 10,000 pesos. En 3 días, pues yo soy de aquí. Y cuando menos acuerdas, estás enredado en cosas ilícitas, ilegales, y ahora estás en peligro tú, y ahora está en peligro tu familia, y lo peor de todo, ya no puedes salir. ¿Qué pasó con aquello que según tú era bueno? ¿Ibas a decir algo, Yasmin? Que no se iba a tratar de salvar como otras ocasiones, que él no pensó que se fuera pues a entregar, a dejar, y que conforme él esperaba el momento adecuado pues para que Jesús como otras veces huyera, pero pues no fue así. Así es. Entonces, las buenas intenciones, hermanos, no siempre son oportunidades. A veces las buenas intenciones son trampas. Tengamos los ojos bien abiertos. Tengamos los ojos abiertos. Estamos terminando, hermanos. Estamos terminando ya. Y la pregunta que queda en nuestra mente, ¿cómo vamos a reaccionar cuando se nos presenten circunstancias muy parecidas o iguales a las que se le presentaron a Cristo? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Igual que Cristo? Hermanos, ojalá que así sea, la honra y la gloria sea para Dios. Pero si en una forma honesta nos damos cuenta que no, y nos damos cuenta que en la semana que pasó reaccionamos de una forma contraria a algo pequeño. No sé si ustedes piensen que haya personas que reaccionan con enojo cuando se le acaba el gas, cuando se le va el internet. Ay, hermanos, por favor. ¿Notan cómo estamos? No estoy exagerando, porque reaccionamos de esa manera.
Son cosas pequeñitas. Que porque se fue la novia, se fue, bueno, no sé, ya mejor no les digo, la telenovela o no sé. No, no, es que ¿cómo que no van a pasar el fútbol? Hermanos, ¿cómo reaccionas a las circunstancias sin importancia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué será cuando seamos apresados? ¿Qué será cuando seamos juzgados de manera injusta? Debemos estar preparados para eso. Si no te has preparado, si no me he preparado, ese es el momento. Adelante, Marco, ¿vas a decir algo? Eso es la misma invitación que Cristo le hizo a sus discípulos: velad y orad, porque las cosas pues no vienen sencillas, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos en Él que nos fortalece. Adelante, Cristina. Sí, pero tenemos mucho que aprender de esta lección. Por ahí vemos que Judas pues estaba cerca de Cristo. Judas vio todos los milagros que Cristo hizo. Judas estuvo ahí. Nosotros estamos en la iglesia. Vemos los milagros de Cristo, lo que Cristo hizo. Y vemos el desenlace que tuvo Judas. ¿Qué fue lo que pasó? Le hizo falta seguir los pasos de Cristo. Permitió que Satanás lo llenara de ambición, de avaricia. ¿De qué nos está llenando a nosotros hoy? Ese es el peligro que corremos. Quiero leer un pedacito en la Biblia que dice: y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en Judas. Podemos ser dominados por el enemigo. ¿Cuál es la diferencia? Que necesitamos nosotros seguir a Cristo, necesitamos leer más, necesitamos orar más, necesitamos seguir a Cristo, obedecerlo, no permitir que Satanás nos llene de malos sentimientos, porque aquí podemos ver un desenlace feo, un desenlace malo. Entonces, esa es la tarea que nos toca hacer: leer, estudiar. Se decía, si en un tiempo era necesario orar, pues es ahora. Pues es ahora. Entonces, como tú bien lo dijiste, ver que Jesús supo que Judas estaba siendo ya dirigido por Satanás. Y aún así, no lo rechazó. Se dijo por ahí en la semana, un pastor dijo, incluso recibió el beso que Judas le dio. Entonces, es una gran enseñanza para nosotros, hermanos. Amén, gracias. Miren, hermanos, cuando ustedes ven el capítulo de Judas, van a ver ahí a Judas, a un hombre consagrado, ¿sí? No era una persona que cuando Cristo estaba predicando estaba en otro lado, no le gustaba escuchar. No. Él estaba escuchando con atención. Él creía en lo que decía Jesús. Hoy en día, si Judas entrara a nuestra iglesia, hermanos, tendríamos a Judas como una persona muy consagrada, ¿eh? Sin embargo, hermanos, miren ya, como dijo Cristina, el desenlace. Ahora, si eso es en una persona como Judas, ahora nosotros, y no, o sea, no me lo tomen a mal, hermanos, pero ¿qué sucederá cuando a veces nosotros estamos en la iglesia, pero nuestra mente está en otro lado? Estamos en la iglesia y a lo mejor nos vamos al baño 2 horas. Estamos en la iglesia y alguien dijo allá un texto, pero yo no supe cuál. ¿Qué dijo cuál? ¿Qué? Así es que, hermanos, seamos conscientes de esto y bueno, con la ayuda de Dios, acercamos. Casi al final del capítulo 13 de Marcos, dice Jesús, y lo que a ustedes les digo, a todos les digo, ¿qué? Velar, orar. Si esas palabras hubieran hecho hueco, mella ahí en el corazón de los apóstoles, en el capítulo 14, y que Cristo les dice, a ver, espérense aquí, ¿cómo los hubiera encontrado? Orando,
Pero ¿cómo los encontró? Y a lo mejor aquellos apóstoles en ese momento escucharon todo el sermón, pero esas palabras de orar y velar no las escucharon. Porque si las hubieran escuchado y las ponen en práctica, hermanos, no hubiera pasado lo que pasó. ¿Me hago entender? Así es. Y con esto, hermanos, quiero decir, ¿cuántas de las veces tú escuchas todo el sermón? Pero lo más importante, no lo escuchas. Aquello que tiene que ver con algo que va a pasar dentro de unos minutos, no lo escuchas. Porque te ganó el sueño, ¿eh? Porque te fuiste al baño, porque estabas en otra cosa. ¿Cuántas cosas pueden pasar, hermano? ¿Será que en alguna ocasión, y con eso termino, será que en alguna ocasión alguna persona, Dios le va a hacer llegar el mensaje? Mira, por esos 2 minutos te perdiste. Por ese mensaje de 2 palabras te perdiste porque no lo escuchaste. Ahí va todo. Bueno, sí. Por eso deberíamos estar con los ojos bien abiertos. Y no porque lo diga yo, sino porque Cristo dice, velad y orad. Velad y orad. Y lo que a ustedes digo a todos, velad y orad. Que Dios nos bendiga, hermanos.